Tarit, un periodista de 28 años, alto, esbelto y de piel pálida, vestido con una camisa blanca y jeans, llega a la plantación de té Sirin, en la provincia de Chiang Rai, siguiendo los rumores sobre la desaparición de trabajadores. Ha venido como un periodista independiente, con la esperanza de hacerse un nombre, pero en su interior siente un ligero temor por las historias sobrenaturales que ha escuchado. La vasta plantación de té, que se extiende hasta donde alcanza la vista, está cubierta por una ligera niebla. La suave luz del sol se derrama sobre las hojas de té verde, creando un brillo resplandeciente, como si estuviera bajo un hechizo. El fragante aroma a té impregna el lugar, creando una sensación de calma, pero teñida de un silencio espeluznante. Tarit entra en la casa de té para encontrarse con Mae Seng, la dueña de la plantación. Mae Seng, una mujer de unos 70 años, pequeña y delgada, de piel arrugada y ojos tristes, vestida con un atuendo de algodón negro, estaba sentada frente al mostrador con la mirada perdida. Le contó a Tarit la historia de los trabajadores desaparecidos con voz temblorosa. Los trabajadores habían estado desapareciendo uno por uno durante el último mes. Nadie sabía qué había pasado. Algunos decían que fueron atacados por animales salvajes, otros que huyeron al bosque. Pero Mae Seng creía que algo siniestro se escondía en esta plantación de té. Lung Fong, un viejo trabajador de la plantación sentado a su lado, asintió con la cabeza. Relató que una vez vio una gran sombra negra deambulando por la plantación durante la noche. Esa sombra era aterradora y tenía un poder que lo asustó tanto que tuvo que esconderse. Tarit anotó detalladamente las historias que Mae Seng y Lung Fong le contaron. Intentó mantener la calma y buscar una razón plausible, pero no pudo encontrar ninguna respuesta. El silencio de la casa de té comenzó a incomodarlo, como si un par de ojos lo estuvieran observando constantemente. El sol comenzó a ponerse y la niebla se hizo más densa. Tarit se despidió de Mae Seng y Lung Fong para regresar a su alojamiento. Salió de la casa de té sintiéndose inseguro y paranoico, mirando a su alrededor como si una sombra negra pudiera aparecer en cualquier momento. El aroma del té, que antes era dulce, se había vuelto opresivo y escalofriante. Al amanecer, Tarit se despertó sintiéndose inquieto. Decidió explorar los alrededores de la plantación de té para buscar más pruebas sobre la desaparición de los trabajadores. Una espesa niebla cubría toda la zona, empeorando la visibilidad a solo unos pocos metros. Tarit se adentró más en la plantación y encontró unas grandes huellas en la tierra húmeda. Las huellas parecían anormales, diferentes a las de cualquier humano o animal que hubiera visto antes. Eran demasiado grandes y tenían una forma similar a garras afiladas. Rápidamente tomó una foto como prueba. Su corazón comenzó a latir con fuerza por el pánico. Tarit siguió las huellas hasta la zona del bosque, cerca de la plantación de té. Descubrió que las huellas dejaban un rastro en el suelo hasta desaparecer en el denso bosque. Intentó seguir el rastro hacia el interior del bosque, pero se encontró con que estaba lleno de peligros y obstáculos.
Ramas secas bloqueaban el camino y árboles altos ocultaban la luz del sol, haciendo que el interior del bosque fuera oscuro y aterrador. En el camino se encontró con Tawi, un trabajador de la plantación que estaba recogiendo hojas de té. Tawi era un joven delgado que vestía ropas viejas y descoloridas. El miedo se ocultaba en sus ojos. Tawi dijo que no se atrevía a entrar en el bosque después de escuchar las historias sobre la sombra negra. Tarit regresó a las viviendas de los trabajadores para obtener más información. Se encontró con Pa Bunma, una anciana que había vivido allí durante mucho tiempo. Pa Bunma era amable y compasiva, pero también parecía asustada por los acontecimientos. Relató que había visto aparecer la sombra negra en la plantación de té varias veces. La sombra solía aparecer en la época en que desaparecía un trabajador. Pa Bunma creía que la sombra era un espíritu maligno que buscaba vengarse de alguien en la plantación. Tarit intentó pedir más detalles sobre la sombra negra, pero Pa Bunma no pudo decir mucho por el miedo. Con la esperanza de encontrar más pistas, Tarit decidió viajar a la Biblioteca Provincial de Chiang Rai para investigar la historia de la plantación de té Sirin. Pasó varias horas buscando en documentos antiguos hasta que encontró un libro que contaba la leyenda de esta plantación. El libro relataba que, en el pasado, la plantación de té Sirin había sido el emplazamiento de una aldea de una tribu montañesa que había cultivado té durante generaciones. Sin embargo, esta aldea sufrió una catástrofe debido a un gran incendio que se cobró muchas vidas. Los aldeanos supervivientes creían que los espíritus de los fallecidos aún vagaban por la plantación de té, esperando su venganza. Tarit contactó a Ayarn Somchai, un historiador local, para pedirle consejos sobre la leyenda de la plantación de té. Ayarn Somchai era un hombre robusto de mediana edad que usaba gafas de cristales gruesos y tenía el rostro lleno de sonrisas. Explicó que la leyenda del incendio en la plantación era una historia que los aldeanos habían transmitido de generación en generación. Ayarn Somchai creía que podría haber algo de verdad oculto en esta historia y que podría ser la causa de las desapariciones actuales de los trabajadores. También agregó que en el pasado alguien intentó destruir la plantación para construir un resort, pero tuvo que desistir debido a que ocurrieron varios incidentes extraños. Tarit regresó a la plantación de té y se encontró con Mae Seng. Le contó la historia que había investigado. Mae Seng escuchó con atención, con los ojos llenos de lágrimas. Le explicó que su familia había heredado la plantación de té de sus antepasados y que creía que los espíritus de los que murieron en el incendio todavía protegían la plantación. Mae Seng dijo que había visto aparecer la sombra negra varias veces y que a menudo realizaba un ritual de ofrendas a sus antepasados para pedir protección. Ma Seng decidió celebrar un ritual de ofrendas a los antepasados para pedir protección y para que el espíritu maligno encontrara la paz. Tarit fue invitado a participar en este ritual. Vio a los aldeanos de la plantación de té preparar diversas ofrendas como frutas, flores y platos salados y dulces.
El antiguo santuario, situado en medio de la plantación de té, estaba adornado con telas de vivos colores. La luz de las velas creaba una atmósfera sagrada e imponente. Lung Fong ofició la ceremonia, vestía ropas blancas y cantaba con una voz fuerte y clara. Leer en voz alta, en tono misterioso. El ritual comenzó en medio de un silencio sepulcral. El sonido de los cánticos resonaba por todo el lugar. Tarit notó algo anómalo durante la ceremonia. Las velas colocadas alrededor del santuario comenzaron a apagarse una por una. La temperatura en el área descendió rápidamente. Una espesa niebla comenzó a cubrir el santuario hasta que no se podía ver nada con claridad. Los aldeanos comenzaron a mostrar signos de miedo y agitación. Algunos empezaron a llorar y a rezar pidiendo protección. Lung Fong continuó cantando sin desmayo, pero su rostro se veía tenso y preocupado. De repente, un fuerte viento sopló, haciendo que los árboles alrededor del santuario se mecieran. Todas las velas restantes se apagaron. Todos quedaron sumidos en la oscuridad total. Tarit oyó un suave susurro que venía de todas partes a su alrededor. El sonido era aterrador y espeluznante, como si alguien estuviera llamando su nombre. Lung Fong dejó de cantar y se giró para mirar a Tarit con los ojos llenos de miedo. Dijo con voz temblorosa: «Ya ha llegado la sombra en la plantación de té». En la oscuridad, Tarit vio aparecer gradualmente una gran sombra negra entre las plantas de té. La sombra tenía una forma humanoide, pero era demasiado grande para ser una persona normal. Se movía lentamente, como si flotara en el aire. No tenía rostro, ni extremidades, ni ningún detalle que permitiera identificarla. Era simplemente una sombra negra, aterradora y espeluznante. Tarit intentó controlar su compostura y tomar una foto de la sombra, pero su cámara no funcionó. Ma Zeng y Lumpong gritaron de miedo, se arrodillaron en el suelo y rezaron desesperadamente, pidiendo protección. Los otros aldeanos hicieron lo mismo. La atmósfera en la plantación de té estaba llena de miedo y desesperación. La sombra negra se acercó lentamente al santuario. Se detuvo a solo unos metros de distancia. Tarit notó que la sombra estaba rodeada por un aura negra oscura. Esa aura negra parecía absorber toda la luz. La sombra negra comenzó a emitir un sonido. Parecía una mezcla de gritos, gemidos, rugidos y susurros. El sonido causó dolor y sufrimiento a todos. Tarit intentó analizar el sonido, pero no pudo encontrarle ningún significado. La sombra negra comenzó a extender su mano para agarrar a Ma Zeng. Ma Zeng gritó de dolor e intentó resistirse, pero no pudo soportar el poder de la sombra. Lung Fong intentó intervenir para ayudar a Ma Zeng, pero la sombra negra lo apartó violentamente.
Después del incidente en el santuario, Tarit decidió visitar a Pangam, una anciana que sobrevivió a un incendio hace décadas. La casa de Pangam estaba cerca de la plantación de té, una vieja y ruinosa casa de madera. Pangam era una anciana con ojos melancólicos y piel arrugada. Relató el incendio que cobró la vida de todos los miembros de su familia. Pangam dijo que antes del incendio había visto aparecer una sombra negra en el pueblo muchas veces. Esa sombra negra solía aparecer en los momentos en que ocurrían cosas malas. Pangam le abrió un viejo baúl a Tarit. Dentro había fotografías antiguas y crónicas sobre el pueblo y la plantación de té. Las fotografías mostraban la vida de la gente del pueblo en el pasado. Eran felices y vivían juntos en paz. Pero las crónicas estaban llenas de historias de conflicto y pérdida. Tarit notó que en muchas de las fotos aparecían pequeñas sombras negras detrás de la gente. Esas sombras parecían estar vigilando a la gente del pueblo. Tarit llevó todas las pruebas que había recopilado a la policía. Denunció la desaparición de los trabajadores de la plantación de té y que sospechaba que el asunto podría estar relacionado con eventos sobrenaturales. La policía aceptó la denuncia y prometió realizar una investigación exhaustiva, pero no parecían creer mucho la historia que Tarit les contó. Pensaron que la desaparición de los trabajadores podría ser simplemente un accidente o un crimen común. Una noche, mientras Tarit trabajaba en su habitación, escuchó el llanto de una niña desde afuera. El sonido era triste y lastimero. Tarit salió a buscar el origen del sonido y descubrió que provenía de una casa abandonada cerca de la plantación de té. La casa se veía muy vieja y ruinosa, cubierta de polvo y telarañas por todas partes. Tarit entró con cautela en la casa. Descubrió que el interior estaba vacío. No había nadie. De repente, Tarit sintió un toque helado en su mano. Miró hacia abajo y encontró a una niña pequeña, de unos 7 años, de pie a su lado. Llevaba un vestido blanco sucio y tenía el pelo largo y sin peinar. La niña miró a Tarit con ojos tristes y lloraba. La niña dijo que era el espíritu de la niña que murió en el incendio de hace varias décadas. Había venido aquí para pedirle ayuda a Tarit. La niña le contó que la sombra negra la había estado atormentando todo el tiempo. No podía ir a ninguna parte y tenía que sufrir dentro de esa casa. La niña dijo que la sombra negra fue quien provocó el incendio y que quería apoderarse de esta plantación de té. Tarit intentó ayudar a la niña, pero en ese preciso momento, la sombra negra apareció. Se abalanzó sobre Tarit a gran velocidad. Tarit intentó esquivarla, pero no pudo escapar. La sombra negra lo atrapó y comenzó a drenar su energía vital. Tarit recuperó la conciencia después de ser atacado por la sombra negra. Se encontró de nuevo en el santuario de la plantación de té. Mae Seng y Lung Fong lo esperaban preocupados. Mae Seng contó que tuvo una visión sobre el pasado de la plantación.
La visión reveló que la sombra negra era el espíritu del antiguo dueño de la plantación de té que murió hace décadas. Era un hombre muy codicioso que quería monopolizar el negocio del té. Por eso usó magia negra para ahuyentar a sus competidores. Pero la magia negra tuvo consecuencias nefastas que le causaron la muerte. Lung Fong relató que en el pasado hubo gente que intentó destruir la plantación de té para construir un resort, pero tuvieron que desistir porque ocurrieron varios incidentes extraños. Lung Fong creía que el espíritu del antiguo dueño de la plantación estaba protegiendo este lugar y no quería que nadie lo destruyera. Tarit se dio cuenta de que la sombra negra no quería apoderarse de la plantación para su beneficio personal, sino para protegerla de amenazas externas. Tarit, Mae Seng y Lung Pong colaboraron en un plan para detener a la sombra negra. Decidieron realizar una ceremonia para liberar el espíritu del antiguo dueño de la plantación de té de su sufrimiento. Prepararon ofrendas y rezaron con fe. La luz de la luna iluminó el santuario, haciendo que la atmósfera se sintiera sagrada y tranquila. La ceremonia de liberación del espíritu comenzó. Lung Fong ofició el ritual, recitó cánticos sagrados y roció agua bendita sobre la estatua del antiguo dueño de la plantación de té. Mae Seng encendió incienso y rezó para que su espíritu encontrara la paz. Tarit ofreció su aliento y apoyó plenamente el ritual. La luz de la luna iluminaba el santuario, creando una atmósfera sagrada y tranquila. Mientras el ritual continuaba, la sombra negra comenzó a aparecer. Intentó interrumpir la ceremonia y asustar a todos, pero Lung Fong y Mae Seng no se rindieron. Continuaron cantando y realizando el ritual con firmeza. De repente, el espíritu del antiguo dueño de la plantación apareció. Estaba en un estado de tormento y dolor. Dijo que estaba siendo controlado por la sombra negra y obligado a dañar a la gente. Tarit intentó hablar con el espíritu del antiguo dueño de la plantación. Dijo que entendía sus sentimientos y que quería ayudarlo a escapar de su sufrimiento. El espíritu del antiguo dueño de la plantación respondió que quería ser liberado. Quería olvidar el pasado y empezar una nueva vida. Tarit, Mae Seng y Lung Fong se unieron en oración, enviando su energía espiritual al espíritu del antiguo dueño. La sombra negra comenzó a debilitarse y se desvaneció gradualmente. Cuando la primera luz del nuevo día brilló, la sombra negra desapareció por completo. El espíritu del antiguo dueño de la plantación de té fue liberado y partió hacia el descanso eterno. La plantación de té Sirin regresó a la paz. Tarit, Mae Seng y Lung Fong contemplaron la plantación de té con una sensación de alivio y felicidad. Sabían que habían hecho lo correcto. Habían ayudado a un espíritu atormentado y protegido la plantación del peligro. Ma Seng agradeció a Tarit por ayudar en su plantación de té.
Relató que durante los últimos años había enfrentado mucho miedo y sufrimiento, pero ahora todo había terminado. Lung Fong dijo que continuaría cuidando la plantación de té y preservando las antiguas tradiciones. Tarit se sintió feliz de haber sido parte de este cambio. Aprendió que las historias sobrenaturales no son solo cuentos, sino una verdad oculta. Tarit se marchó de la plantación de té Sirin con un sentimiento diferente al de antes. Volvió a ser un periodista independiente como antes, pero ahora tenía una historia más interesante y significativa que nunca. Escribió un artículo sobre lo que ocurrió en la plantación de té y lo publicó para que el público lo supiera. Esperaba que su historia ayudara a la gente a darse cuenta de la importancia de respetar las creencias y tradiciones antiguas y a aprender a coexistir pacíficamente con los espíritus.